Mi relación con el boxeo más o menos data de mi adolescencia. Practiqué un tiempo en un gimnasio de Quilpué, que estaba como una especie como era como un deporte ya marginado en el momento de los 90, fines de los 90, cuando en Quilpué de alguna manera estaban tratando de fomentar el deporte, pero estaban relegando el box por todo el tema médico. Entonces, lamentablemente siempre quedó al margen de lo que era el básquet, por ejemplo, el fútbol, y de alguna manera eso motiva, junto con el cine, junto con cierta literatura, empezar a acercarme y a practicarlo un momento de mi vida. Posteriormente, ese mundo del box básicamente gira en torno a mi pasión, que son los libros. Entonces llega un punto en que empiezo a mezclar mi gusto por el box, por el deporte, por verlo, pero también por la literatura, y empiezo a coleccionar textos en torno a eso. Entonces básicamente mi interés principal fue primero como deportista, pero luego, ¿cierto?, como fanático de la lectura. Dentro de toda esa búsqueda que estuve haciendo durante muchos años en torno al box, hay por ejemplo obras como Mano Bendita de Lafourcade, nos encontramos, ¿cierto?, con Muriendo por la dulce patria mía de Roberto Castillo Sandoval, tenemos también el caso de Fernando Alegría, por ejemplo, una novela publicada en México, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, esa literatura que fui encontrando también me fui dando cuenta de los vacíos que existían muchas veces en torno a la figura del boxeador, que es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, me ha interesado esta idea un poco de mezclar esta figura del héroe trágico con la figura de este héroe, ¿cierto?, que se enfrenta a un otro, pero que de alguna manera solamente tiene sus puños para poder sobrellevar su vida. Entonces, esa misma búsqueda literaria me lleva, ¿cierto?, después a encontrar textos de Ramón Díaz de Terovich, por ejemplo, del mismo, bueno, memorias como por ejemplo las memorias de Mr. Wifa, ¿cierto?, periodista deportivo de la antigua revista Estadio. Entonces, básicamente fue en torno a lo que corresponde a una literatura nacional o chilena. Posteriormente me expando, ¿cierto?, empiezo a encontrar cosas de Cortázar, por ejemplo, que también tiene unos cuentos de box, del mismo Roberto Arlt, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, ellos han hecho, ¿cierto?, que lo que yo trato de escribir también gira en torno a esos vacíos que puedo encontrar en esa lectura. Más que una categoría, puede ser como la figura un poco de Campbell en torno a los pasos de un héroe, ¿cierto?, en el cual, si bien es cierto que a lo mejor no están los 12 pasos específicos, ¿cierto?, de una novela, no sé, de caballería, por ejemplo, está sí, por ejemplo, una constante ilusión, una constante melancolía también, ¿cierto? La ilusión desde el inicio, ¿cierto? Es decir, tratar de conseguir ese título o ese triunfo, ¿cierto?, llámese moral, llámese económico, que lo va a sacar de la pobreza, que de alguna manera va a representar ciertos valores, pero también está el otro triunfo, o sea, la otra mirada, ¿cierto?, que tiene que ver con la melancolía, ¿cierto?, cuando ya el boxeador va en decadencia, en donde mira hacia atrás, está constantemente buscando, ¿cierto?, esa victoria perdida, errada, pero que se lo gana muchas veces, ¿cierto?, un vicio, ¿cierto? O sea, dentro del texto de Crujido Mandíbula tengo casos de Víctor Nilo, que termina alcoholizado, ¿cierto? Otros personajes, por ejemplo, de Luis Vicentini, que fue un tremendo boxeador de los años 20 y 30, que también termina siendo muerto muy joven debido al alcohol. Entonces, de alguna manera, esas figuras y esos personajes, ¿cierto?, son relevantes para entender también cómo el boxeo en Chile fue desapareciendo. La figura del boxeador yo creo que está vinculado siempre con eso, con la ilusión y con la melancolía. Hace muchos años atrás hablaba con un amigo, Luis Achín, que me decía que había que escribir la enciclopedia del boxeador en Chile, que es un trabajo pendiente. Y desde ahí entonces, cuando se me invita a hacer este proyecto de escribir sobre boxeadores, empiezo, ¿cierto?, a escribir crónicas, es decir, de alguna manera a fijarme la meta de ir mostrar un poco de estos boxeadores en relatos más cortos, más breves, y posteriormente yo dije, bueno, ¿hasta qué punto es entretenido que aparezca yo como el gran relator si en realidad no viví todas esas peleas, no viví sobre esos boxeadores? Entonces ahí empecé a hacer un juego con ficción, ¿cierto? Es decir, empecé a buscar una instancia y un personaje que pudiera obviamente contar esta historia, y ahí aparece Renzo Di Mauro, que es el periodista, ¿cierto?, de quien escribe entre los años 80 y 90 acerca del boxeo en Chile.
escribe crónicas, ¿cierto?, en la revista Puños y Pelotas, y de alguna manera este libro es un compilado, ¿cierto?, de sus grandes crónicas. Se acompaña de varios amigos, ¿cierto?, boxeadores antiguos como Tito Mondaca, el Canario Reyes, ¿cierto?, el mismo Víctor Nilo, que también son muy amigos, y de alguna manera él comienza a dar cuenta a través de esas crónicas, de esas peleas míticas chilenas, nacionales, de estos boxeadores perdidos. Muchas veces no los conoce, pero sí tiene siempre amigos que le van contando y van narrando, ¿cierto?, estas historias, que él las va publicando en la última página de la revista Puño y Pelota. Uno recorre ciertos parajes de Santiago, Barrio Mata, Estación Mapocho, por ejemplo. Todas estas construcciones de 2 o 3 pisos están desapareciendo por el gran salvajismo de la inmobiliaria. Y al mismo tiempo, esas casas de 3 pisos que esconden almacenes, que esconden familias y que esconden muchos bares también, antiguos, ¿cierto? Algunos se están salvando todavía, como el Wander Bar, ¿cierto?, el Quíntuple, la misma Unión Chica, pero hay otros que van desapareciendo, y con ello va desapareciendo también una historia de Santiago, y una historia también de Valparaíso, y una historia, ¿cierto?, de Viña, ¿cierto?, es decir, de un montón de lugares, ¿cierto?, que la historia del bar con sus parroquianos, que también obviamente son varios boxeadores, se requiere, ¿cierto?, ser rescatado, poder armar una historia de ese Santiago perdido, de esa ciudad perdida. Entonces el libro también un poco invita a eso, invita a recordar ciertas historias de los años 80, de los años 90, no solamente en torno a la pelea, sino que también en torno a ciertos espacios de la ciudad que está desapareciendo. Yo tengo, por un tema personal en realidad, en el sentido de su historia, que fue bastante dura, y que también un poco vivió los locos años 20 en Estados Unidos, Luis Vicentini, boxeador también de origen italiano, ¿cierto?, que viene del sur hacia Santiago, que ya a los 18 años era muy conocido en el mundo boxeril de los años 20, de inicio de los años 20, en donde desarrolla, ¿cierto?, unas peleas, o sea, desarrolla un poco su carrera en Estados Unidos, el primer boxeador que gana en el Madison Square Garden, pero que su otra gran pasión también era el alcohol. Entonces, de alguna manera, eso siempre estuvo ahí en la balanza de qué es lo que ganó, al final de cuentas. Eso de alguna manera hizo que él viviera en Estados Unidos en los años 20, viviera todo ese submundo y todo lo oscuro, ¿cierto?, de la época de la prohibición del alcohol, por ejemplo, también cercano a la mafia, pero que lo vence de alguna manera, ¿cierto?, el alcoholismo frente a su gran pasión, que era el box, y termina muriendo a los 38 años. O sea, una cuestión sumamente increíble, con una rapidez, pero que hasta el día de hoy la gente se acuerda, ¿cierto? O sea, los boxeadores antiguos se acuerdan un poco del nombre Luis Vicentini, ¿cierto?, como un referente del box nacional. Está el caso de Benedicto Villablanca, que pelea contra Serrano, en donde hay esa pelea de alguna manera llama la atención, porque como tú bien dices, fue campeón mundial de box, o sea, fue la primera vez que tuvimos un chileno como campeón mundial del box, pero que dura 2 semanas. Entonces, claro, hubo una decisión por parte del juez frente a un golpe, ¿cierto?, que da Benedicto Villablanca, pero que de alguna manera todo el grupo, ¿cierto?, que dirige a Serrano, ¿cierto?, reclama a la federación por haber sido un cabezazo. Eso lamentablemente, y como suele pasar en todo este mundo del deporte un poco escondido, se toma la decisión bajo 4 paredes, en otro país, sin ningún representante de Villablanca ni del boxeo chileno, y se da la pelea como que no existe, ¿cierto? De alguna manera se anula esa pelea. Pero al mismo tiempo, Serrano, ¿cierto?, vuelven a reclamar para que el triunfo, ¿cierto?, se lo dieran a quien era campeón. Entonces, de alguna manera, Villablanca queda dentro de la mitología chilena como el campeón mundial, ¿cierto?, de box, pero que se fumó también súper rápido. Entonces, nuevamente, como tú bien dices, esa figura trágica del boxeo en Chile se refleja con Villablanca al tocar la gloria, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, se la arrebatan.
Yo creo que este libro es para todo aquel que quiera reencantarse con un pasado, en primer lugar. Con un pasado de ciudades, con un pasado de bohemia, con un pasado de ciertos barrios de las grandes ciudades, llámese Santiago, Viña del Paraíso, pero también con una figura del héroe, ¿cierto?, que es el boxeador en sí y que va a representar también al pueblo de Chile. O sea, hoy en día, después de todo nuestro proceso de constitución, yo creo que nosotros somos los boxeadores que estamos un poco perdidos, machucados, ¿cierto?, doloridos de todo lo que nos pasó. Entonces yo creo que Crujido de Mandíbula es un poco el reflejo del Chile que está pasando hoy en día, mirando hacia atrás, mirando a ciertos personajes ilustres, a mi parecer, del deporte, del boxeo, de la sociedad, que representan también valores de antaño que se extraen hoy en día, ¿cierto? Es decir, la lucha frente a frente, el resistir, el no bajar los brazos, el de alguna manera siempre ir hacia adelante, es lo que necesitamos hoy en día.